En este momento vamos a iniciar la formación nuevo reglamento de etiquetado para calzado y artículos de marroquinería de la CAN. Nos acompaña William Parrado, economista de la Universidad Nacional de Colombia con especialización en gerencia de proyectos, en inteligencia de proyectos del Politécnico Gran Colombia. Actualmente se desempeña como coordinador de estudios sectoriales de ASICAM. Esperamos que esta conferencia sea muy útil para todos ustedes y convocamos a las personas que están alrededor de esta agenda académica para que nos acompañen. Feliz tarde. Muy buenas tardes para todos. Sí, como dice mi compañera Diana, hoy nos atañe ver la conferencia del nuevo reglamento de etiquetado para calzado y artículos de marroquinería de la Comunidad Andina de Naciones, y pues vamos a mirar la importancia que tiene pues este reglamento, ¿no? Lo primero que podemos ver es el marco normativo del reglamento de etiquetado pues para calzado y marroquinería, cómo viene este marco normativo y estas normas. Lo primero que tenemos es la resolución 0933 del 21 de abril de 2008, cuando se expide el reglamento técnico. Lo expide el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con ayuda de la Superintendencia, y digamos que vino teniendo una serie de cambios. Por ejemplo, la resolución 2250 el 31 de mayo de 2013, que nos elimina pues el registro de la DIAN que tenía ahí. Ustedes vean que decía registro DIAN antiguamente las etiquetas y que ya no volvió a aparecer. Después viene la resolución 3959 del 18 de septiembre de 2013, por la cual se adiciona el régimen transitorio previsto en el artículo 9 de la resolución número 2250, que es la que estaba ahí, o sea, le da vida, lo acaba de reglamentar, y la resolución 3024 de 18 de septiembre de 2015, que modifica la información de la etiqueta y nos hace ver que es permanente y no permanente, porque teníamos serias dificultades con esto, y lo que podía uno ver es que definitivamente hay una etiqueta que tiene que ser permanente y que tenga pues los datos necesarios, y esto lo vamos a ver más adelante, ¿no? Ya la resolución 3720 de diciembre 16 de 2015 define la entrada en vigencia de la resolución 3024. Es un tema pues normativo, y hasta ahí llevábamos, y ese era, o es el que está actualmente, ¿no? Ese es el que está actualmente. Y después sale la resolución 2170 de noviembre 14 de 2019 de la Comunidad Andina de Naciones, que nos habla de la armonización del reglamento de etiquetado, y donde se puede exportar con la misma etiqueta entre los países de la CAN, ¿no? Que recordamos que son Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia. Entonces, lo que quiere hacer esto es armonizar las etiquetas, que las etiquetas sean válidas dentro de todos los países, y esto fue un proceso que se hizo con el Ministerio de Comercio, y donde se dio pues esta armonización entre los países. Esto entraba en vigencia, dice ahí, 2020, porque se suponía que iba a entrar en el 2020, pero por el tema de la pandemia, de la emergencia del COVID-19, la CAN decidió darle un año más para que entrara en vigencia, y ahorita va a entrar en vigencia el 15 de noviembre de 2021. Entonces, por eso es importante tener y saber qué tiene este nuevo reglamento de etiquetado y qué tiene de diferente al que está actualmente pues circulando. ¿Cuál es el objeto del reglamento? El reglamento técnico andino establece los requisitos de información mínima que debe ser incluida en la etiqueta del calzado, productos de marroquinería, artículos de viaje y similares, fabricados y o importados que se comercialicen dentro de la subregión andina, así como las condiciones en que se debe presentar dicha información, con la finalidad de prevenir las prácticas que puedan inducir a error a los consumidores o usuarios sobre la característica de estos productos. Entonces, lo que nos quiere decir es que el etiquetado es como la guía que tiene el consumidor final para saber que sus productos realmente tienen el origen que quieren tener, que tiene el material que debe tener o que quieren. Y les voy a contar un caso, una experiencia personal, donde fui a un almacén y pedí un bolso y dije, por favor, quiero un bolso hecho en Colombia, porque sabemos la calidad que tienen nuestros productos y sabemos que es un producto de altísima calidad. Quiero un bolso colombiano, no quiero un bolso de otra parte.
El caso fue que cuando fue a hacer la compra y miro la bolsa plástica y me dice Made in China, yo dije, oye, tú me estás diciendo que es colombiano y dice Made in China. Me dice, no, mira, es la bolsa plástica y ya el maletín sí dice hecho en Colombia. Pues yo dije, bueno, vamos a mirar el etiquetado. Y fui y miré el etiquetado y no me decía hecho en China. Entonces yo te dije, mira, ustedes están incurriendo en un error y esto no es permitido. Por favor, no demos información falsa. Si todos queremos un producto de donde queramos, si queremos un bolso en cuero, que sea realmente cuero. Si queremos una lona, que sea lona. O sea, que el etiquetado nos diga realmente qué compramos. Entonces, para eso se hacen estos reglamentos y para que se cumpla esto. Y además también cumple un objetivo y es combatir también el tema del contrabando, ¿no? Y del contrabando técnico. Porque muchas veces, y suele pasar que pueden haber casos de triangulación, donde en las importaciones cambian las etiquetas. Entonces puede decir origen, no sé, Vietnam, pero para evadir un arancel le pueden poner hecho en Ecuador, ¿sí? ¿Qué pasa? De Ecuador no tenemos, con Ecuador no se les cobra arancel. Un producto asiático o un país que no tengamos un TLC, sí se les cobra un arancel. Entonces, cuando le pones la etiqueta de Ecuador, no le vamos a cobrar arancel, cuando sí debería cobrar. Entonces es un tema de triangulación que se puede dar. Pero si tenemos una etiqueta fija, es muy difícil que se pueda desprender y es más fácil saber cuál es el origen de la mercancía y realmente saber qué se compra, qué se lleva y qué se importa. Entonces, digamos, ese es como el objetivo del reglamento. Por otro lado, pues tenemos los conceptos que nos trae el reglamento y nos dice qué es una etiqueta. La etiqueta es un material escrito, impreso o gráfico fijado, aplicado, adherido, soplado, formado o moldeado, repujado o mostrado en el producto o en su empaque o envase, o adyacente a este que contenga cualquier producto con el propósito de marcar, identificar o dar alguna información del producto o del contenido del envase o empaque. Totalmente claro, y esto lo trae el reglamento, y a esto nos tenemos que ceñir. Digamos que esto para que no dé pie a controversias, de verdad que es una etiqueta y que no. Después viene el concepto de etiqueta no permanente. Entonces, esto es importante. Etiqueta no permanente. Etiqueta adherida a un producto, oígase, adherida a un producto o fijada en él en forma de etiqueta adhesiva. O sea, un adhesivo es no permanente. Etiqueta colgante u otro medio análogo que pueda retirarse del producto o que figure en su envase o empaque, ¿sí? Entonces, a mí cuando me dicen que una etiqueta está adherida y que usted la puede desprender, eso no es permanente, es un no permanente. Porque ha habido mucho debate con el tema. Porque a veces me hacen poner una etiqueta adherida y me dicen, eso es permanente porque eso puede durar hasta el momento de la compra y el producto así, pero se puede cambiar fácilmente. En cambio, si es una etiqueta permanente, como vemos en el tercer ítem, es una etiqueta cosida o fijada a un producto por un proceso de termofijación o cualquier otro método que garantice la permanencia de la información en el mismo, ¿sí? O sea, ya cuando está cosido o está estampado, ya es de difícil remoción. O sea, esto ya va hasta el final, incluso puede durar hasta años una etiqueta. Entonces, eso es lo que hay que diferenciar entre el permanente y no permanente y está totalmente determinado allí. Y bueno, y por último, el etiquetado es la acción de colocar o fijar la etiqueta en algún sitio visible del cuerpo del producto o de su envase o empaque. Entonces, esos son los conceptos básicos de nuestro reglamento y lo que tenemos que tener en cuenta en el momento de etiquetar el producto. ¿Cuáles son los requisitos generales que trae nuestro reglamento? Entonces, la información requerida en el presente artículo podrá ser consignada en una o más etiquetas, la cual debe, ojo, ser de especial comprensión para los consumidores, o sea, que sea de fácil lectura, que lo puedan ver de una manera adecuada, de forma tal que estos puedan tener conocimiento sobre las características reales del producto. La inclusión de información adicional en la etiqueta, así como la publicidad colocada en el empaque, no deben afectar las condiciones de accesibilidad y veracidad señaladas o tornar ambigua, tergiversar o diluir la información mínima exigida. O sea, que esto sea real. O sea, que ustedes sepan realmente de dónde es originario y qué material tienen, no se puede tergiversar como me hicieron a mí de pronto, no, es que la bolsa dice Made in China, pero el etiquetado dice otra cosa, no. O sea, esto tiene que ser muy claro. Ser presentada en idioma español, sin perjuicio de que la información pueda presentarse en otros idiomas. Se podrá utilizar también expresiones, abreviaturas, símbolos o pictogramas. Muchas veces hay calzados o hay productos
donde no tiene mucho espacio para colocar una etiqueta y no pueden colocar pues todo un texto, pero igual ahí se puede abreviar o se puede poner símbolos o pictogramas que ya ahorita los vamos a ver, pues para poder como resumir y pues poder, para que se pueda toda la información caber en una etiqueta, así sea un producto pequeño. Dice que debe ser indicada con caracteres claros, visibles y fáciles de leer para el consumidor. Entonces, estos son los requisitos generales que nos trae el reglamento. Ahora entramos ya en materia. ¿Cuál es la información mínima a contener en el calzado de marroquinería? Entonces, debe tener materiales predominantes que componen el producto, debe tener esto, están señalados en rojo, ¿por qué? Porque debe presentarse en la etiqueta permanente, como hablamos ahorita, en la etiqueta cosida, en la que está termofijada, la que es de difícil remoción. Debe, o sea, esto es obligatorio. Si ve una etiqueta que lo trae esto en un adhesivo, no está en línea con el reglamento de etiquetado y puede tener problemas para la identificación del consumidor. Debe tener la identificación del fabricante o del importador. Este sí puede ir en una etiqueta adhesiva, porque digamos cuando viene un producto importado, uno puede importar un calzado, uno no le puede exigir al fabricante del otro país, venga, ponga el nombre de mi empresa, yo como importador, y póngamelo en una etiqueta permanente, porque eso puede incurrir en costos. Entonces, en ese caso, el nombre sí puede ir, del fabricante o del importador sí puede ir en una etiqueta no permanente, en un adhesivo. Ahora también, esto es solo para calzado, la talla también se identifica y debe ir también puede ir en una etiqueta no permanente. Esto es nuevo, el reglamento de etiquetado que está ahorita circulando no nos obligaba a poner la talla. El reglamento nuevo de la CAN sí nos exige que debemos poner la talla dentro del etiquetado y este puede ser en una etiqueta permanente o no permanente. Y el punto D es el país de origen o fabricación y este sí tiene que ir en una etiqueta permanente. O sea, esto sí no tiene punto de discusión, esto no debe ir en un adhesivo, no ir en un papelito, no. Esto tiene que ir cosido. Bueno, a no ser, hay unas excepciones, por ejemplo, la chancleta 3 puntadas, que no hay una manera como de coserle la etiqueta. Esto sí tiene una excepción, puede ir en un papel, puede ir en un adhesivo, pero digamos que solamente este tipo de calzado tiene esa exclusión. Del resto, todos los calzados que tienen pie, tienen que poner el origen en una etiqueta permanente. Y aquí lo dice, solo cuando por razones del diseño o por el material de que está fabricado el producto, que no se pueda coser de manera excepcional, se podrá incorporar la información en una etiqueta no permanente, pero solamente es en esos casos. Por ejemplo, el calzado que se ofrece ahí, ese sí tiene que tener el país de origen en una etiqueta permanente. Bueno, les hablaba del nuevo requisito de la talla, porque digamos, como esto no estaba en el reglamento anterior, vale la pena subrayarlo aquí. La etiqueta del calzado debe consignar la talla, la cual debe estar expresada en números según el sistema europeo o punto francés, que es el que aparece ahí, sin perjuicio que se coloquen adicional otros sistemas de tallas con el Mondo Point, que se identifica como Mondo, Estados Unidos, que aparece US, o Reino Unido, que se denomina UK. Esta talla debe estar acompañada de las siglas del sistema utilizado, o incluso todos. Hay etiquetas que te aparecen todas las denominaciones. Cuando los zapatos se encuentran en una caja u otra forma de empaque de fábrica, la talla de los mismos podrá aparecer también en dicho empaque. Digamos que eso sí ya es decisión del productor o del importador. Aquí vamos a ver cómo viene el tema de los materiales, ¿no? La etiqueta debe consignar la información sobre el contenido de los materiales predominantes, aquel que constituya al menos el 80% de la superficie de cada una de las partes del producto. Entonces, si es de mayor preponderancia, por ejemplo, hoy viene un calzado que viene cuero y viene un material sintético. Si la mayor predominancia fuera el cuero, o sea, más del 80%, entonces ya tenemos que decir que es en cuero, ¿no? Si no, hay que poner 50% cuero, 50% sintético o así. Y si alguno de los dos, como dice ahí, pasa el 80%, entonces ya ponemos el material predominante. Entonces, ahí vemos el pictograma en la parte derecha. La parte A indica el corte o parte superior, lo que llamamos capellada, y se indica pues, con una línea negra encima del calzado. El forro, que es una línea interna, como se ve ahí. La plantilla es una línea pues, que está en la parte de abajo. Forro y plantilla pues, se hace un contorno interno.
y la suela, que se hace en una línea pues recubierta negra, indica la suela. Digamos que se puede utilizar estos pictogramas cuando digamos que la etiqueta, el calzado o el producto no da pues por poner tanta palabra, entonces se pueden utilizar estos pictogramas y ahí indica la parte del calzado. En el caso de que el calzado no tenga forro, se deberá indicar sin forro. Si por razones del modelo el calzado no cuenta con la plantilla, se debería indicar sin plantilla, pero siempre hay que denominar pues para que el consumidor tenga toda la información que necesita. Respecto a la marroquinería, la etiqueta debe consignar la información sobre el contenido de los materiales predominantes respecto a las siguientes partes fundamentales, en los cuales es parte externa o recubrimiento, o sea, la parte de afuera, y el forro, que es la parte interior. Y estos son los otros pictogramas que se manejan. El cuero, pues que tiene como una especie de símbolo de rompecabezas. Después viene el cuero untado o recubierto, que tiene el mismo del cuero, pero es un rombo en la mitad, pues para indicar que es un cuero untado o recubierto. Los textiles naturales o sintéticos o artificiales, que tienen una forma como de malla, y otros materiales se denominan con el rombo. Entonces tenemos esos pictogramas, igual está indicado ahí en el reglamento de etiquetado y se puede observar pues plenamente. ¿Quiénes tienen competencia para vigilar el reglamento? Digamos, ¿cuáles son los actores que pueden vigilar esto? Uno, pues es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la DIAN, y pues la POLFA, la Policía Fiscal y Aduanera, que hacen las veces pues de policía en estos casos. Ellos lo pueden vigilar, incluso pueden hacer aprehensiones si encuentran un etiquetado irregular. La Superintendencia de Industria y Comercio, que ellos hacen la divulgación del reglamento, también tiene pues competencia para vigilarlo, y se da en el caso en las alcaldías locales, pero pues es muy rara vez he visto un control de las alcaldías locales, pero lo pueden hacer, tienen competencia para vigilar el reglamento. Vamos a mostrar aquí unos ejemplos de etiqueta pues para mirar si están bien o están mal. Entonces, por ejemplo, la de la izquierda, ustedes miran, trae el nombre del importador, bien, trae el NIT, la identificación, dice que es una zapatilla capellada 85% sintética y 15%, bueno, ahí no se alcanza a notar, pero digamos que otro material. El forro es 100% textil, el país de origen, ahí se alcanzaba a decir que es China, suela 100% EVA, ok. Ahí uno mira y dice, tiene toda la información, pero ¿está bien? No está bien. ¿Por qué? Porque se nota que eso es un adhesivo y no tiene una claridad para el consumidor. No está cosido el país de origen. Esto lo pueden rechazar, y esto fue una importación de calzado, y inmediatamente el importador tuvo que dejar su mercancía en consignación y tener que volver a hacer la etiqueta, porque esto se lo devolvieron, porque esto no puede entrar al mercado colombiano con una etiqueta así. La de la derecha dice que el cuerpo 100% poliéster, bueno, ahí está, ¿quién lo importa? Tiene el NIT, dice que el cuerpo 100% poliéster, dice que el forro 100% poliéster, y tiene todas las instrucciones, pero aquí creo que nos hace falta algo, ¿cierto? No veo de dónde viene. Dice que sí, que es importado. ¿De dónde? No dice. Entonces, este caso también, o sea, perdón, tampoco pasó la aduana, o sea, esto quedó en consignación, no le dejaron pasar porque tiene que tener toda la información, porque esto cuando dice, me gustó el bolso y es hecho en Colombia, le pueden decir sí, porque ahí no dice el país de origen, y esto da error a interpretaciones del consumidor. Tenemos este otro caso, el del lado izquierdo, nos dice el importador, nos dice pues la capellada y el forro, la suela, dice el país de origen. Listo, tiene toda la información, pero se nota que es un adhesivo, o sea, no está cosido. Y eso, lo que te digo, y podemos ponerle otro encima que diga hecho en Colombia, y listo, lo pasamos ahí. Entonces, mal etiquetado ahí. El del lado derecho nos trae toda la información que necesitamos, país de origen China, material forro poliéster, se nota que está cosido, ¿cierto? Entonces este etiquetado sí es válido, sí puede ingresar, sí puede, digamos que sí está bien a la luz del reglamento de etiquetado. Aquí este bolso, donde nos dice, en la marquilla del lado derecho, nos da toda la información, incluso en la parte de abajo dice Made in China, ¿sí? Nos dice los materiales, la composición, y al lado izquierdo nos dice el nombre del importador, o
O sea, lo más importante es saber que el país de origen y los materiales estén en una etiqueta permanente. Y el otro puede ir en una no permanente, que es la que está ahí abajo. Entonces, ese también está bien a la luz del etiquetado, del reglamento. Este otro caso, donde vemos que tiene hecho en Vietnam, tiene incluso la talla allá, tiene los pictogramas. Fíjense que utilizaron pues el tema de los pictogramas. Y en el lado derecho la etiqueta no, que no permanente, tiene pues el resto de información que se necesita. O sea, este etiquetado es válido y se puede utilizar de esa manera. Y tenemos otro caso como este, mire, no pusieron una etiqueta, pero una etiqueta, digamos, como en un papelito, sino lo estamparon. Y ahí está toda la información que necesitamos. Y claro, y esto es permanente, esto es válido. Ahí tengo toda la información, yo puedo mirar, dice dónde está hecho, el forro, la capellá, tiene toda la información necesaria. Esto es una forma de etiquetar que es muy válida y está bien. Entonces, pues, hay diferentes mecanismos. Yo quisiera mostrar, pues, este caso, una empresa que nos trajo esta etiqueta donde pone la información en el permanente, en la etiqueta permanente, pero no nos dice hecho en dónde. Hecho en China está en un no permanente. Este caso salió en Noticias RCN y se dio el decomiso porque no tiene una etiqueta o no tiene el etiquetado bien. Entonces, queríamos mirar el video de lo que pasó con este caso. Por favor, me ayudas con el sonido. Minutos, seguimos aquí en esta primera emisión de Noticias RCN y volvemos con información de Bogotá porque la policía fiscal incautó un container con mercancía que no cumplía los requisitos de importación. Carlos Reigoso tiene más información. Carlos. Maritza, televidentes, mire, eran más de 16.000 pares de zapatos que habían sido importados, no venían en uno sino en 3 containers, nos confirma la policía, avaluados en más de 17.000 millones de pesos. Mire, pretendían entrar a Bogotá por el costado sur, pero en el peaje de Chusacá, la policía, en uno de los operativos de tránsito, se dio cuenta que esta mercancía incumplía con el reglamento técnico de etiquetado. Por eso fueron decomisados y esto fue lo que nos explicó una de las agentes de la Policía Fiscal de Aduanera para poder aprender a identificar cuando la mercancía no cumple con esos requisitos. Para el caso del calzado, debe traer una etiqueta termosellada o cosida al producto que indique, que garantice que el consumidor conozca efectivamente qué es lo que está comprando en el comercio legal. Sobre las inconsistencias, el cumplimiento del reglamento técnico que se evidencia que es una etiqueta que era de fácil remoción. Aclaramos, no era mercancía de contrabando, ingresó al país legalmente, pero no cumplía con todos los requisitos. Por eso el mensaje es para los empresarios a que verifiquen y se informen con la Policía Fiscal de Aduanera y con la DIAN. Y para los consumidores que revisen cuando compren este tipo de productos. Rosy, si tienen más noticias, feliz día. Sí, señor Carlos, gracias por la información. Bueno, pues ahí como miramos claro, ¿no? Esto puede dar un causal de aprehensión por no tener el etiquetado correctamente evidenciado. Incluso el momento de exportar, las empresas tienen que tener mucho cuidado con esto porque en las aduanas lo van a exigir. Y un solo paso que no se cumpla nos da causal de que la mercancía quede en consignación y nos toca pagar una multa para poder retirarla y tenemos que volver a etiquetar y eso es un costo adicional. Entonces, por eso es tan importante tener este reglamento claro. Pues obviamente tiene algunas excepciones. Esto no aplica al calzado usado, no tiene como un sentido poner una etiqueta, ni tampoco para el calzado ortopédico. El calzado de seguridad tampoco tiene o está sujeto a este reglamento. Las alpargatas o cotizas, por ser un tema como escultural, tampoco tiene que ceñirse el reglamento. Los bienes que se clasifican dentro de las partidas arancelarias 4201, que son los artículos de talabartería y guarnicionería, digamos, ahí están las sillas de montar y todo el tema de correas y bozales. Esto no aplica, aunque hace parte de la marroquinería, ¿no? Del capítulo 42. Bienes que se clasifican dentro de las partidas arancelarias 4203, que son las prendas de vestir en cuero, porque ellos tienen un etiquetado diferente que ya corresponde pues, a las prendas de vestir, y aunque se hacen en cuero y hacen parte de nuestro sector, sí están ceñidas al reglamento pues, de las confecciones, ¿no?
digamos, en este caso no aplica ni a marroquinería ni a calzado. Los bienes que se clasifican dentro de las partidas arancelarias 4205 y 4206, que son las demás de manufacturas de cuero natural o regenerado, que ahí están pues el tema de los juguetes caninos y están pues correas de repartición y todas estas cosas que se hacen en cuero. No les aplica el reglamento etiquetado y tampoco pues a las donaciones. Estas son las únicas excepciones que tiene el reglamento. Bueno, y eso es todo lo que teníamos para compartirles de este tema del reglamento. Esperamos que haya quedado claro. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, es el momento de hacerla. Si tienen alguna aclaración. Y pues con mucho gusto estamos desde ASICAN dispuestos a colaborarles pues en estas capacitaciones o en alguna, sí, digamos que si tienen alguna duda y se les puede resolver, pues con mucho gusto. No sé si en el público hay alguna pregunta. ¿O todo quedó claro? Bien. Bueno, pues no siendo más, les doy las gracias pues por compartir este espacio, pues por escucharnos, y como les digo, quedamos a su disposición si tienen alguna duda respecto al etiquetado. Muchísimas gracias y una feliz tarde.